Hola, hola. Solo estoy esperando que se una más gente, pero para mientras les voy a mandar un documento, es un RME, para que lo vayan abriendo en lo que se termina de unir la gente. Ya está en el chat por si lo quieren ir abriendo. Una preguntita, perdón. ¿Alguien aquí es del grupo de Alejandra? Ah, ok, súper, gracias. Solo era para corroborar que sí les había mandado el link, pero súper, muchas gracias. Si quieren, vamos a ir empezando diga, y si se une alguien, le mandamos esto. Lo voy a volver a mandar por si alguien no estaba. En el chat voy a dejar el código, lo que vamos a estar trabajando hoy. Eh, la verdad es que es algo bastante sencillo, es muy paso a paso. eh, entonces, tal vez al inicio nos ahorramos un poco, pero ya después todo tiene sentido, ¿ok? Yo sí los invito a que vayamos haciendo dudas, si tienen alguna pregunta, para aprovechar que estamos aquí y sacarle provecho a la sesión. Entonces, voy a empezar. La idea, solo para decirles más o menos qué vamos a estar haciendo hoy, es que vamos a estar probando el insesgamiento del cuadrado medio residual. Eso es una descripción muy general. Vamos a estar haciendo varios pasos y más o menos lo que queremos ver principalmente es el efecto del tamaño de muestra en, en, en la estimación del cuadrado mayor, en la estimación de la varianza a través del cuadrado mayor residual. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a estar trabajando. Como les digo, vamos a ir poco a poco. Entonces, si tienen alguna duda, por favor háganla. Yo sí les recomiendo de verdad que las vayamos haciendo para aprovechar la oportunidad. Voy a volver a mandar una vez más el documento por si alguien no estaba. Solo denme un segundo. Eh, y ya empezamos de una vez. Muy bien. Un segundito, por favor. Súper. Entonces, primero, solo para ver, ¿han hecho alguna simulación antes en, en algún otro curso? ¿O esta es la primera? Nada. Ok. No se preocupe. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. En métodos, ok, sí, sí. En métodos uno hace un poquitito, ¿cierto? Bueno, entonces, igual vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que se va haciendo. Vamos a empezar con algo muy, muy, muy básico, que es generar una X. Ah, le hiciste con ChatGPT, sí, sí, tiene sentido. Entonces vamos a empezar generando las X. Eh, Básicamente es cómo generar un vector con números aleatorios. En este caso vamos a estar haciéndolo con una uniforme. Entonces vamos a ver qué se hace. ¿Ok? Lo primero que se hace es usar la función runif, que es random uniform. Entonces, aquí vamos a estar generando una cantidad n de números aleatorios que van a estar entre un parámetro y
otro parámetro, eso lo vamos a definir nosotros. Para empezar, recuerden que esto es como una igual probabilidad de selección, o sea que todos los números dentro de ese intervalo van a tener la misma probabilidad de salir en nuestra muestra, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, no sé, pensemos en 10 números aleatorios que vayan entre 0 y 100, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ya básicamente lo hicimos. Si se encuentra el primer parámetro es el tamaño de muestra, bueno, el tamaño de números aleatorios más bien. El segundo es el número en el que va a empezar nuestro intervalo y el otro es el número en el que termina el intervalo, ¿ok? Entonces, aquí ya generamos eso y si corremos aquí la X, aquí vemos cuáles números se generaron. Como esta es la uniforme continua, entonces estamos generando eh, números que pueden estar en cualquier eh, lugar entre el 0 y el 100, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué nos sirve hacer esto? Porque en una simulación nosotros vamos a querer generar datos, ¿verdad? Vamos a querer generar una base de datos y a partir de una parametrización que nosotros vamos a establecer, nuestra intención es simular variables. Entonces, esto es simular la primera variable, que es X. ¿Qué puede ser X? X puede ser lo que sea, puede ser peso, puede ser altura, puede ser ingreso, puede ser cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran. Entonces, ese es el primer paso, ese es el primer paso. Aquí en la simulación nosotros lo tenemos, aquí está un poquito más explicado. Como les digo, primero vamos a establecer el valor inicial de la secuencia, después el valor final, o sea, el rango del intervalo, después la cantidad de números que van a estar en ese intervalo, y vamos a generar X1. ¿Ok? Al finalizar esto, vamos a hacer un ejemplo práctico, entonces ahorita no nos preocupemos mucho por eso, pero solo es para que sepan cómo se genera X1. ¿Ok? Cómo se genera una variable en general. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer, y si no, podemos seguir. Solo un segundito, vamos a irlo corriendo, ¿ok? Muy bien, entonces aquí ya corrimos nuestro primer X1, lo podemos imprimir aquí abajo para ver cuáles números se generaron. Aquí en este caso generamos entre 0 y 10.000, 100 números aleatorios. Eh, y bueno, aquí están las instrucciones, ustedes pueden irlas leyendo. De hecho, les voy a mandar el HTML por si se les hace más fácil verlo ahí. Un segundito, ya se los paso. Y está, ya se los pasé por el chat por si lo quieren ir viendo por ahí también. Ahorita se manda. Entonces, una vez nosotros generamos esto, eh, vamos a generar, en este caso, estamos generando tres variables aleatorias porque simplemente el ejemplo, no tienen que ser siempre tres. Pero estamos generando aquí tres. Aquí vamos a generar otras. Esta, si se dan cuenta, estamos con 200 a 400 en nuestro intervalo. Igual estamos generando 100 números aleatorios, pero eso ustedes lo pueden cambiar, ¿ok? Em, y después estamos generando otra variable aleatoria con valores entre 0 y 1000. Estamos generando igual 100 números aleatorios. Aquí por eso es K, esa N, ¿ok? Entonces, ya corrimos X2 y vamos a generar X3. Ya están las tres corridas, ¿ok? Entonces, ahí pueden ver que están X2 y X3. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos generados nuestros valores X, ¿ok? O sea, nuestras variables eh, predictoras. Ya las tenemos generadas. Pero recuerden que para nosotros generar una respuesta necesitamos tres elementos. Bueno, sí, tres elementos. El primero va a ser el intercepto. El segundo va a ser nuestras variables aleatorias X junto a sus coeficientes, que ahorita vamos a hablar de eso. Y después tenemos que generar el error. Recuerden que un modelo de regresión lineal gaussiano, el error se distribuye con una distribución normal, con media cero y una variancia que podemos ir modificando y que al final es el objetivo de lo que estamos viendo hoy, ¿ok? Entonces, para generar el error, vamos a hacer algo muy parecido. Para generar el error, vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos antes, pero en esta ocasión no vamos a usar Runif, vamos a usar RNorm. RNorm lo que hace es lo mismo que Runif, pero lo que hace es que genera las variables no en un intervalo con igual de probabilidad de selección, sino a partir de una distribución normal que vamos parametrizando aquí. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte qué significa esto. Con RNorm estamos generando n cantidad n cantidad de sí, muestras, n cantidad de observaciones. Antes habíamos establecido más arriba que en este caso n100, pero ustedes pueden poner aquí el número que les dé la gana. Después
vamos a poner la media. En este caso, la media tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque recuerden que el supuesto es que los errores se distribuyen con una media igual a cero, pero con una distribución normal con media igual a cero y una varianza que nosotros vamos a establecer. Y aquí una observación muy importante, y es que la, eh, la función rnorm usa como parámetro a la desviación estándar, no a la varianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros queremos poner una varianza de 400, vamos a sacar la raíz cuadrada, que es 20. O sea, esto es lo mismo, esta misma línea es lo mismo que poner aquí 100, 0 y 20, ¿ok? Entonces, aquí ya generamos los errores. Eh, perdón. Recuerden que es importante que generemos la misma cantidad de errores que la cantidad de variables, o sea, que la cantidad de observaciones generamos para cada variable. O sea, 100. Ustedes pueden variar eso como ustedes quieran. Si quieren puede ser 100, si quieren puede ser 10. Eso no es importante, pero sí es importante que sea la misma cantidad. Entonces, como les digo, aquí estamos generando, en conclusión, 100 errores aleatorios con media cero, perdón, a partir de una distribución normal con media cero y una varianza de 20, una varianza de 400 o más bien una desviación estándar de 20. ¿Ok? Si tienen una duda, me la pueden ir haciendo. Y si no, vamos a seguir. Eh, bueno, aquí están las instrucciones, ustedes pueden irlas viendo si quieren. Y ahora llegamos a una parte muy importante, que es cuando generamos la respuesta, o sea, Y. Eh, recuerden que Y tiene, como les había mencionado, tres elementos. Bueno, realmente son dos, pero sí. Tiene el intercepto, que es aquí nuestro beta cero. Después tiene beta uno, beta 2 y beta 3, que son los coeficientes de cada variable. O sea, cuando uno hace el summary de un modelo, lo que uno ve son estos betas. Bueno, la estimación de estos betas, ¿verdad? Y que están multiplicados con las variables que generamos. O sea, prácticamente, si lo queremos ver en otras palabras, esos errores son los residuos. Sí, correcto. Los errores son los residuos. Em, lo que pasa es que aquí los estamos generando, no, es lo mismo, no nos preocupamos tanto por eso. Eso es un poco una cuestión más conceptual. Pero sí, los errores son los residuos. No son lo mismo, pero para que lo entendamos, en este caso, asumamos que es lo mismo, ¿ok? Hay una explicación conceptual que es por qué son diferentes, pero no vamos a entrar en esos detalles hoy. Entonces, Eh, como les decía, aquí generamos, aquí vamos a seleccionar nosotros un beta cero, por ejemplo, nosotros queremos que sea 5 más beta uno. Beta uno es el coeficiente de la variable x1, que puede ser peso, puede ser estatura, puede ser la variable que ustedes quieran. Y recuerden que esto significa cuánto va a aumentar y por cada aumento de x. ¿Ok? Entonces, podemos poner un 2 por x1, que va a ser una variable que ya generamos, puede ser cualquiera. Y lo mismo con estas otras, beta 2, beta 3, es exactamente la misma lógica. Y al final le sumamos el error, que fue lo que generamos anteriormente. Bueno, los errores. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Esta parte es muy importante que la entendamos, porque esta es la parte que hace que todo tenga lógica. ¿Por qué estamos generando la Y? Porque al final, todas las observaciones que vamos a estar haciendo nosotros a través de esta simulación tienen que ver con una variable respuesta, ¿verdad? Y eso es súper importante. Y todos los supuestos que se ven, al menos en este caso, tienen que ver con la distribución condicional de Y. O sea, Y es la parte más importante. Entonces, recuerden que x1 ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos determinado antes. Habíamos dicho que era una variable que se distribuía entre 0 y creo que 10.000 habíamos establecido. Vamos a ver. Entre 0 y 10.000 generamos 100 valores para la variable x1. Lo mismo hicimos para x2 y x3, cada uno con sus parámetros. Y entonces, aquí para construir nosotros la Y, vamos a meter los betas que nosotros querramos. ¿Cuáles betas tienen que meter? La verdad es que eso depende mucho de sus intereses en la simulación. En este caso, yo seleccioné estos tres, que son 0.078, 1 y 0.47 para beta 1, beta 2, beta 3, respectivamente. Una observación muy importante es este beta 0. Este beta 0, ay, ¿por qué tengo esto? No sé. Este beta 0 aquí tiene una función mm, interesante.
Y lo que va a hacer beta cero es que nos va a aumentar o disminuir en conjunto todos los valores de y, pero no nos va a afectar ninguna pendiente. ¿Por qué? Porque solo se lo estamos sumando a los valores que ya están tomando en cuenta la pendiente. O sea, si se dan cuenta, aquí nosotros quitamos beta cero y no pasa nada, todo bien. Eh, si se lo agregamos, lo único que estamos haciendo es corriendo los valores de y. ¿Cuánto? En beta cero, ¿ok? Entonces, si aquí tenemos a partir de esta combinación lineal no sé, un 6 y le sumamos el beta cero de 5 tenemos 11. Pero eso le pasará a todas las yes, entonces no van a afectar el análisis. Realmente esto es lo único que hace es subir o bajar el conjunto de yes. Y recuerden siempre agregar los errores. Entonces, vamos a correr esta parte. Aquí ya generamos varias yes. ¿Cuántas yes? Generamos 100. ¿Por qué? Porque teníamos 100x1, 100x2, 100x3, 100 errores y tenemos el mismo beta cero para todos, ¿ok? Aquí podemos ir viendo que aquí ya se nos generaron las 100 yes, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento o estamos bien? Si no, si tienen una duda me la pueden hacer y si no, igual vamos a seguir, ¿ok? Bueno, aquí ya generamos entonces nuestras variables predictoras y sus 100 observaciones. Hicimos tres variables, generamos 100 errores para sumárselos a estas variables y ahora ya generamos y. Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es, ya les muestro, eh, hacer un modelo. ¿Ok? Entonces, el modelo que estamos haciendo es un modelo sencillo, es un modelo de regresión lineal gaussiana, bastante directo, bastante fácil de ver. Y lo que estamos haciendo es usando la función LM y vamos a decir que nuestra variable de respuesta es y, se prediga a partir de la suma de x1, x2 y x3. ¿Ok? Entonces, eh, este modelo es cualquier modelo que ustedes han visto de regresión. O sea, de verdad, lo mismo, con tres variables predictoras. No hay interacción, no hay nada confuso. Aquí estamos literalmente solo eh, haciendo un modelo de regresión lineal muy básico. Y después vamos a hacerle el ANOVA. ¿Por qué estamos haciendo la ANOVA en esta ocasión? Y es que tenemos un interés muy particular. El interés particular que tenemos con esta ANOVA es ver el cuadrado medio residual. Recuerden que al inicio les había mencionado que nuestra intención hoy es ver que el cuadrado medio residual es una estimación, es un estimador insesgado de la varianza condicional de Y. ¿Cuál es la varianza condicional de Y? Se preguntarán ustedes. Pues la varianza condicional de Y es esta, es la que establecimos en los errores. No es porque sea los errores, es simplemente que los errores, al ser una transformación lineal de Y, porque simplemente le estamos restando otros valores, van a tener la misma varianza que la varianza condicional. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros parametrizamos aquí este 400 como varianza de los errores, estamos diciendo también que Y se distribuye condicionalmente a x1, x2 y x3 con una normal que tiene una varianza de 400 en este caso porque así lo parametrizamos, ¿ok? Eso es muy importante que lo entendamos. Todo esto está sucediendo porque estamos tomando en cuenta el supuesto de homocedasticidad. Si no hubiera homocedasticidad, no estamos hablando de nada. No podríamos hacer esta transformación aquí. O sea, no podríamos establecer que la varianza condicional de Y es la misma que la de los errores. Entonces, eso es súper importante. Ese supuesto aquí es clave. Y por eso es tan importante en los modelos de regresión lineal gaussiana. Porque es, bueno, realmente tiene un montón de razones, pero para este caso en específico es esencial para poder usarlo al definir la varianza de los errores, ¿ok? Entonces, este cuadrado medio residual que nosotros queremos estimar, bueno, más bien que estamos estimando, es la estimación, es el estimador insesgado de la varianza de la que estamos hablando, la varianza condicional de Y, que es igual a la varianza de los errores, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que sea insesgado? Significa, en una perspectiva frecuentista muy sencilla, que si nosotros hacemos n cantidad de veces, bueno, k cantidad de veces esta simulación, la distribución de
los cuadrados medios residuales que obtengamos de esas K simulaciones, bueno, y, sí, K iteraciones más bien, va a ser muy cercana a la varianza condicional que establecimos. ¿Por qué? Porque la esperanza, el valor esperado del cuadrado medio residual bajo estas condiciones de las que hemos estado hablando es la varianza condicional de Y o la varianza de los errores, que como ya hablamos es lo mismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros queremos poner a prueba. ¿Y por qué estamos haciendo un ANOVA? Que fue la pregunta a partir de la que salió toda esta discusión. Estamos haciendo este ANOVA porque la ANOVA nos va a dar el cuadrado medio residual. En este caso, 341. Vean en dónde está ese 341. Está en la cuarta fila, que es la de los residuales. No siempre va a estar en la cuarta fila. Hoy está en la cuarta fila porque tenemos tres variables predictoras, no tenemos interacciones. Pero en este caso sí. Y para que no se confundan, es la línea que dice residuals. O sea, ahí no se pierde. Y aquí tenemos los grados de libertad residuales, tenemos la suma de cuadrados residual y tenemos el cuadrado medio residual. Entonces, este cuadrado medio residual es la razón de ser de todo lo que estamos haciendo hoy. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Nosotros lo que vamos a estar simulando hoy con todo este proceso son cuadrados medio residuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos demostrar que este cuadrado medio residual es un estimador insesgado de la varianza condicional de Y que establecimos anteriormente, que en este caso, a como lo estamos haciendo, es 400. Vi que se unió más gente, entonces voy a mandar otra vez estos documentos que estamos trabajando, perdón. Denme un segundito, por favor. Ok. Mientras tanto, si alguien tiene una duda, me la pueden ir haciendo y si no, solo mando esto y seguimos. Un segundito. Mande el HTML y ahora mandar a leer. Muy bien. Entonces, Todo bien, puede proseguir, joven. sí, ok, gracias. Entonces, recuerdan que la varianza condicional de Y que habíamos establecido era 400, ¿verdad? En este caso, el cuadrado medio residual nos dio 341. ¿Por qué no es igual? Porque esto es una estimación de esa varianza. No nos va a dar la varianza. Podría darnos si tenemos mucha suerte, pero es una estimación. Y el efecto que nosotros queremos ver es el efecto de hacer esto muchas veces. Con una vez no nos alcanza. Entonces, no nos preocupemos porque ahorita no nos dio igual. Tal vez a la próxima nos dé más parecido. Pero por ahora no es un problema, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Aquí ustedes en el HTML o si tienen el RMD lo pueden ir leyendo con más detalle eh, la información. Pero bueno, aquí leamos esto solo porque me parece que es importante y termina de explicar lo que estamos hablando. En la cuarta fila y tercera columna se encuentra el cuadrado medio residual. ¿Qué es el cuadrado medio residual? Ya lo explicamos. ¿Y qué tiene que ver con la varianza condicional de Y? Ya lo explicamos también. Es su estimador insesgado. Entonces, vamos a leer esto muy rapidito. El cuadrado medio residual es una medida clave en el análisis de regresión que proporciona una estimación de la varianza condicional de la variable respuesta Y. El cuadrado medio residual se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida por el número de grados de libertad. Los residuos son las diferencias entre los valores observados de la variable de respuesta y las medias condicionales estimadas por el modelo de regresión. Aquí quiero terminar de aclarar por qué había dicho que los errores y los residuos son lo mismo. No son lo mismo, pero los residuos son las estimaciones de los errores. O sea, para nuestros efectos, parametrizando esta simulación, juegan el mismo papel. Y los residuos son las estimaciones de los errores. ¿Ok? Me parecía que era importante terminar de mencionar eso para que tengamos claro por qué no son lo mismo, pero por qué sí en este caso, en nuestra simulación, estamos hablando de errores y no de residuos. ¿Ok? Entonces, eh, una cuestión muy importante. Releamos esto otra vez. Los residuos son las diferencias entre los valores observados de la variable de la respuesta y las medias condicionales estimadas por el modelo de regresión. Súper. Y si se dan cuenta, aquí dice que la suma de los cuadrados de los residuos dividida por el número de grados de libertad es el cuadrado medio residual. Volvamos a la nova. ¿Qué significa eso? Que esto, este 32.750 dividido este 96 es 341. Eso es lo que significa. No me voy a poner en el detalle de dónde salen los grados de libertad. Tal vez lo podemos hablar al final si alguien quisiera mencionarlo después. Por ahora sí es importante, pero no lo vamos a mencionar todavía, ¿ok? Em, Entonces, vamos a seguir, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo esto.
Como habíamos dicho, el cuadrado medio residual es un estimador insesgado de la varianza condicional de Y. Esto significa que el valor esperado del cuadrado medio residual calculado a partir de múltiples muestras será igual a la varianza real de Y condicionada a las variables predictoras. Puede que no nos dé idéntico, pero en teoría sí es lo mismo, ¿ok? Y entonces, ¿por qué usamos el cuadrado medio residual como estimador de la varianza condicional de Y? Por la propiedad de insesgamiento, que era lo que estamos hablando. El cuadrado medio residual tiene la propiedad de ser un estimador insesgado de la varianza condicional de Y. Eso significa que en promedio el cuadrado medio residual calculado a partir de múltiples muestras reflejará con precisión la verdadera variabilidad de Y alrededor de la línea de regresión. ¿Ok? Entonces, aquí entramos en la verdadera simulación. Para demostrar que el cuadrado medio residual es un estimador insesgado de la varianza condicional de Y, ponga atención al siguiente código y su explicación. Entonces, vamos a entrar en este código poco a poco. Vamos a ir viendo, vamos a estar comentando algunas cosas. Si tienen alguna duda, me las pueden ir haciendo. Pero sí es importante que entendamos muy bien qué estamos haciendo en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, primero vamos a establecer el tamaño de muestra. ¿Qué tamaño de muestra? En este caso, 100. ¿Por qué 100? Porque quise. Puede ser otro número, el que ustedes quieran. Más tarde vamos a ver cuál es el efecto de usar diferentes tamaños de muestra, entonces no se estresen mucho por eso. Vamos a establecer la varianza, que esta es la varianza que estamos intentando estimar con el cuadrado medio residual. Yo elegí 400 porque quise, pero puede ser también cualquier otro número. Más tarde podemos ver también por qué. Después tenemos el intercepto que puse un 5. Siendo honestos, este intercepto en este caso no juega ningún papel. Está ahí pintado. Pero está bueno que lo tengamos en cuenta para entender que Y lleva un intercepto, ¿ok? Eso es súper importante. Y como les había dicho, este intercepto es un valor fijo y los valores fijos tienen varianza cero. Entonces, agregarlo no va a hacer que cambie ninguna estimación ni que nos cambie ninguna varianza. No nos preocupemos por eso, ¿ok? Solo lo estamos agregando para que tengamos en cuenta que Y lleva un intercepto, ¿ok? Ahora aquí están los beta 1. Estos son los coeficientes de cada una de las variables. Beta 1 es el de x1, beta 2 es el de x2, beta 3 es el de x3. Yo escribí estos porque quise. Pueden probar otros. No hay ningún problema. No pasa nada. Y ahora vamos a ver K. ¿Qué es K? K es el número de iteraciones, el número de veces que vamos a hacer todo el procedimiento que vimos antes. ¿Cuál era ese procedimiento? Generar x1, x2, x3, después generar los errores, después generar Y, calcular hacer el modelo y obtener el cuadrado medio residual. Eso es lo que nosotros queremos hacer K número de veces, ¿ok? Eso es súper importante. Algo que es súper importante saber de K es que K lo que nos va a permitir es, como decirlo así, estabilizar digamos, estabilizar los resultados. Mientras nosotros hagamos más K, también eso implicará que si repetimos esto muchas veces, vamos a obtener resultados muy parecidos mientras K sea más grande. Una cosa muy importante, tener un K muy alto es bueno en ese sentido, pero a la vez requiere tal vez mucho tiempo o mucha energía computacional que tal vez no dispongamos. Entonces, empecemos con un K bajo, podemos empezar con 100, podemos empezar con 200, podemos empezar con un poquito más, pero nunca nos vayamos con un K de 10.000 de entrada, porque se va a tardar un año, no vamos a poder ver si nuestra simulación está sirviendo y eh, lo importante no es tener 1.000 repeticiones, lo importante, o sea, lo importante es tener resultados buenos. Entonces, si podemos empezar con 10 incluso y después 100 y ver que nos va dando resultados parecidos, súper bien, súper bien. Mi recomendación siempre es que empecemos como hemos ido. Primero, lo básico. Primero, ¿qué estamos calculando? Cuadrado medio residual. Ya lo calculamos, ya sabemos cómo obtenerlo y ahora ya lo pasamos a simular cada cantidad de veces. Nunca empecemos haciendo el ciclo. Podemos hacerlo, pero yo no lo recomiendo. Ok, eso es la explicación de acá. Perdón que hable tanto de eso, pero es importante que lo sepamos. Y ahora vamos a ver este objetito, almacén CMRES. ¿Qué es almacén CMRES? Almacén CMRES es el vector que va a ir guardando los cuadrados medios residuales que vamos a ir estimando con cada una de las iteraciones. Entonces, ahorita vamos a hacer que almacén
cuadrado medio res sea un vectorcito, para eso está la C, que repita NA es un valor vacío, K número de veces. ¿Ok? A mí me gusta empezarlo así. Podríamos empezar poniendo solo C. A mí me gusta más hacerlo así. Eh, entonces, quiero mostrarles qué es almacén cuadrado medio residual. Ahorita no es nada, la verdad. Pero vamos a ver igual cómo se ve. Bueno, ya. K es 1000, perdón. Listo. Almacén cuadrado medio residual va a ser un vector, como ven, de tamaño 1000, que va a almacenar los cuadrados medio residuales, pero que por ahora lo que tiene es valores nulos, o sea, NAs. Entonces, nosotros ya tenemos generados todos los parámetros que vamos a ocupar. ¿Ok? Listo. Muy bien. Todo bien. Perfecto. Ahora, quiero mostrarles muy rápidamente esto, porque esto ya lo hicimos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Generando x1, generando x2 y generando x3. No me voy a tener que explicarlo porque ya vimos cómo se hace y qué significa. Más tarde les voy a explicar por qué estamos usando los mismos parámetros, 0 y 10.000. Después de verdad lo vamos a comentar un poquito. Ahorita no nos preocupemos tanto, solo sepan que estamos generando X con la misma cantidad de valores, con los mismos parámetros, ¿ok? Igual generamos el error estándar, todo bien, ya explicamos por qué la raíz cuadrada, perfecto. Generamos Y, súper. Ya sabemos cómo generar Y, ya sabemos que es la suma del intercepto más la multiplicación de los coeficientes por las variables más los errores. Súper, perfecto, genial. Muy bien. Y ahora tenemos el modelo. Ya vimos también el modelo. No vamos a detenernos en eso. Y vamos a detenernos aquí un segundito. Un segundito muy, muy rápido. Aquí quiero que vean que bueno, quiero que vean algo un poco rápido. Aquí estamos haciendo, ya voy a explicar este for, pero solo quiero explicarles esto desde antes. Este for va a generar una variable i, que es nuestro índice, que va a ir de 1 a k. K es 1000, ¿verdad? O sea, de 1 a 1000 va a pasar todo esto. La cosa es que aquí en almacén cuadrado medio residual queremos que se vaya almacenando cada cuadrado medio residual que estimemos. Y entonces queremos que se vaya guardando en este vectorcito que hicimos que se llama almacén cuadrado medio res. Pero obviamente no queremos que se vaya imprimiendo uno encima de otro. ¿Qué es lo que queremos? Tener el conjunto total. Entonces, esta i significa que en la corrida 1 con el índice 1, o sea, i igual a 1, almacene en la posición 1 del vector almacén cuadrado medio residual eh, al cuadrado medio residual. Entonces, eso es importante que entendamos ahorita. Esta i eso es lo que está haciendo. Está haciendo que en la corrida, en la iteración, la palabra correcta es iteración, en la iteración i almacene eh, el cuadrado medio residual que vamos a estimar en esta parte en la posición y del almacén cuadrado medio residual. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Si tienen dudas, me pueden parar, si no, seguimos. Em, Hasta ahora, eso es lo importante. Ahora vamos a ver esta otra mitad. ¿Ok? Vamos a verla paso a paso. No nos preocupemos tanto. Como les dije, en el ANOVA se está generando el cuadrado medio residual. Ay, este se llama modo ahorita. No, no mentira, ¿cómo se llama? Ya les digo. Eh, eh, no mentira, si se llama modo. Bueno, vamos a verlo aquí mejor. El ANOVA está generando el cuadrado medio residual aquí. Habíamos dicho que estaba en la posición de la fila 4, columna 13, ¿verdad? Entonces, recuerden, fila 4, columna 3. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos extrayendo de este ANOVA el objeto que está en la fila 4 y columna 3, que es el cuadrado medio residual, ¿ok? Y lo estamos almacenando en almacén cuadrado medio residual en la posición I. Entonces, todo esto que acabamos de ver se va a hacer K cantidad de veces. Por eso es que el for va así. El for
de i que empieza en 1 y termina en 1000, va a ser esto, todo este proceso, eh, todas las veces, ¿ok? Cada cantidad de veces. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ponerle si queremos que sea 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Y va a ser la cantidad de veces que nosotros querramos a partir de lo que habíamos comentado ya de acá. Podemos empezar con 10, podemos empezar con 20, después 100 y ir viendo. Yo quiero hacerlo con 1000 porque yo quise hacerlo con 1000, pero podemos hacerlo con menos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que esperamos obtener de esta simulación? Lo que esperamos obtener de esta simulación es este mismo vectorcito que ahorita tenemos lleno de NAs, lo queremos obtener lleno de cuadrados medios residuales. Eso es lo que queremos. Entonces, vamos a correr. Vamos a correr. Un segundito. Muy bien. Ahorita se va a tardar un toquecito porque lo está haciendo 1000 veces, ¿verdad? Bueno, no se tardó tanto. Y entonces, vamos a ver si sirvió. Vamos a ver si tenemos 1000 cuadrados medios residuales. Almacén. Ahí está. Perfecto. Súper. Qué buenísimo. Tenemos 1000 cuadrados medios residuales, que era lo que queríamos. Ponemos NA para irlo llenando. O sea, realmente NA es como solo un... Es temporal. Es temporal. No hace falta ponerlo. A mí me gusta ponerlo. De hecho, podemos ver que funciona igual si no lo ponemos. Bueno, a ver, va a pasar bien, va a pasar bien. Ya les muestro. O sea, pasa exactamente igual. Funciona igual. Eh, Bien, funciona igual. No hay ninguna diferencia. Yo prefiero hacerlo de la otra manera. Prefiero ponerles los NA. Eh, pero no es necesario si no quieren. Ok. Entonces ya tenemos los 1000 cuadrados medios residuales, ¿verdad? Ahí está la explicación, pueden irlo viendo en el HTML o en el RMD, como ustedes quieran. Y ahora vamos a leer este plate. Ya tenemos 1000 cuadrados medios residuales que tienen una distribución. Este es un estimador. eh, Como sabrán, los estimadores tienen sus distribuciones. Y entonces, ¿cómo puedes corroborar que los cuadrados medios residuales estén correctos? Realmente uno no lo corrobora, es que los cuadrados medios residuales son o sea, son un objeto que estamos obteniendo a partir de la función ANOVA. Entonces, tal vez entiendo tu pregunta, como cómo hacemos si está bien o no, pero la verdadera pregunta es, ¿verdaderamente es un estimador insesgado? Y eso es lo que queremos responder. Eh, Realmente aquí no podemos como equivocarnos calculando el cuadrado medio residual. El cuadrado medio residual es un estimador que existe. Es como hacer una suma. O sea, la suma va a ser ese valor. No se puede comprobar si está bien o no, simplemente es. Entonces, ahorita vamos a comprobar todo lo que hemos estado hablando. Ahorita vamos a demostrar que el cuadrado medio residual efectivamente es un estimador insesgado de la varianza condicional de Y. Y también, si eso responde a tu pregunta, aquí es donde vamos a ver si esos cuadrados medios residuales están correctos. Em, Aquí vamos a leer primero esta explicación y después van a ver por qué. Eh, Estamos viendo esto. Al ser un estimador insesgado a la varianza condicional de Y, el cuadrado medio residual tiene como valor esperado a dicha varianza. El valor esperado, o sea, la media, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la media de los cuadrados medios residuales que estimamos para obtener el valor esperado de los cuadrados medios residuales obtenidos. Notemos qué tan parecido es la varianza parametrizada a la simulación a ese cuadrado medio, a esta media de los cuadrados medios residuales. Después vamos a hacer un gráfico, pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, empezamos aquí con la consola. Recuerden que la varianza que habíamos puesto, condicional de Y, es 400. Y aquí con 1000 iteraciones logramos conseguir que la estimación, la media, el valor esperado de los cuadrados medios residuales que obtuvimos es de 400,8. O sea, estamos cerquísimos. Esto es, para mí, suficiente evidencia para decir que el cuadrado medio residual es un estimador insesgado eh, de la varianza condicional de Y. ¿Qué fue lo que tiré para que me salieran los cuadrados medios residuales? ¿Lo que tiré para que me saliera esta media o para que me salieran todos? Creo que es todos. Lo que tiré fue esto.
No, no te lo mandé, perdón. Para que te salgan todos, solo imprimí ese objeto, que es el vectorcito del más encuadrado medio residual. Eso es lo que imprimí. Eh, entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Eh, Como les decía, calculamos la media de la masa en cuadrado medio residual. Eh, esta varianza ahorita vamos a ver por qué la estamos viendo, es muy importante. Vamos a ver un gráfico muy rápido de los cuadrados. Este gráfico es un gráfico de la densidad de los cuadrados medios residuales que obtuvimos con estas 1000 iteraciones. O sea, aquí están graficados los 1000 cuadrados medios residuales, más bien su densidad. Entonces, esta línea roja es la media que obtuvimos de esos cuadrados medios residuales. Eh, y si se encuentra está muy cerca de 400, o sea, excelente, se va muy bien. Esto quiero ponerle un nombre y esto se llama la distribución muestral del cuadrado medio residual. Así se llama, la distribución muestral del cuadrado medio residual. O sea, la distribución muestral del estimador, que es el cuadrado medio residual. ¿Ok? O sea, esto es una distribución como tal. Es una distribución. Entonces, una distribución va a tener una media, un valor esperado y va a tener una varianza. Y aquí tenemos la media, ¿ya? ¿Y cómo vemos la varianza? Pues es qué tan ancha sea la distribución. ¿Y qué es lo que determina en qué es lo que ustedes ahorita están llevando continuos y saben que la variancia de un estimador es la variancia eh, dividido n, ¿verdad? N. ¿Qué es n? N es el tamaño de muestra. O sea, el tamaño de muestra aquí va a hacer que esta distribución sea mucho menos variable si aumentamos el tamaño de muestra. Si nosotros disminuimos el tamaño de muestra, esta distribución va a ser súper ancha. ¿Ok? Entonces, más tamaño de muestra, más precisión. Importantísimo. Eso es clave. Clave, clave, clave entender. Entonces, ¿cómo podemos ir nosotros, cómo podemos ir nosotros viendo cómo es que hay un efecto o no del tamaño de muestra? Sí, ahorita vamos a ver el ejemplo. Recuerden que el tamaño de muestra nosotros lo habíamos puesto en 100. 100 es un tamaño de muestra muy grande, generalmente. Eh, entonces, vamos a probar con un tamaño de muestra de 7. Si veamos un tamaño de muestra de 7. ¿Qué es lo que esperamos obtener nosotros bajando ese tamaño de muestra? Lo que esperamos obtener es que este grafiquito nos muestre una densidad, una distribución mucho más ancha, mucho más variable. Y esperamos también ver que este valor de abajo es la varianza de los cuadrados medios residuales. Esperamos que sea muy grande. ¿Y qué esperamos ver también? Esperamos que esta estimación ya no sea tan buena. Esas son las tres cosas que esperamos ver. Eh, entonces, vamos a ponerlo a prueba. Vamos, ya bajamos el tamaño muestra de 100 a 7, o sea, es un cambio importante. Y queremos ver qué es lo que pasa con esos valores. Aquí hicimos lo mismo, lo único que hice fue cambiar el tamaño muestra. Y vamos a ver nuevamente esto y veamos. Súper. Recuerdan que la vez pasada obtuvimos que la media de los cuadrados medios residuales obtenidos era 400,8. Ahora es 389,8. O sea, está bastante más alejado que el 400, ¿verdad? Y la otra cosa es que habíamos obtenido una variancia de los cuadrados medios residuales de 4000 y ahora es de 96,000. Entonces tenemos una distribución muestral del cuadrado medio residual muchísimo más variable, muchísimo más. Eh, lo estamos viendo aquí, estamos viendo que nuestra estimación ya no es tan buena, estamos viendo también que nuestra varianza es mucho más grande y esas dos cosas se ven en el gráfico. Veamos el gráfico. En el gráfico tenemos esta línea no en el 400 efectivamente, y tenemos una distribución muy variable, muy, muy variable. ¿Con qué varianza? Al menos en esta muestra, 96,882. Entonces, ahí estamos viendo que efectivamente
el tamaño de muestra tiene un efecto clarísimo en la precisión de la estimación, en la exactitud de la estimación, y eso significa la varianza de la distribución muestral del cuadrado medio residual. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda? Si sí, me pueden interrumpir, si no, podemos seguir. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro elemento un poco rapidito para no quitarles mucho tiempo. Y es que recuerden una cosa muy importante. Todas estas son estimaciones. Todo esto es una estimación. O sea, me refiero a la ANOVA. La ANOVA lo que hace es estimar. En general, un modelo lo que hace es estimar, no es la ANOVA, es el modelo. Entonces, estas estimaciones tienen un componente muy importante, que se llama el error estándar. El error estándar se va a estimar para cada parámetro que estemos calculando. O sea, vamos a regresar a nuestro ANOVA aquí arribita. Ahí está. Vamos a imprimir un summary para que lo vean. Listo. Aquí eh, estamos calculando una probabilidad, ¿verdad? Estamos calculando una probabilidad. ¿Para qué calculamos esa probabilidad? Para ver si rechazamos o no la hipótesis nula de que beta 1, beta 2 o beta 3 son iguales a cero. Aquí tenemos, eh, aquí tenemos una probabilidad bajísima, o sea, obviamente súper rechazamos, ¿verdad? Con una significancia lo que quieran. O sea, tenemos un cero prácticamente. Pero la cuestión es que aquí esto lo generamos con un tamaño de muestra de 100. Entonces, la estimación de nuestros parámetros fue bastante precisa. Vean qué tan precisa. Así de precisa. Tenemos un error estándar bajísimo. No lo veamos, no lo veamos tan, porque es 0.00 que es bajísimo. Es por qué tan pequeño es este error estándar comparado a este parámetro que estamos estimando. Eso es súper importante. Pero resulta que este error estándar tiene en el denominador a n, el tamaño de muestra. Entonces, si nosotros tenemos un tamaño de muestra grande, vamos a tener errores estándar muy bajos. O sea, vamos a tener estimaciones más precisas. Y por ende, en este caso, como estamos parametrizando que beta 1, beta 2 y beta 3 no son iguales a cero, esperamos ver que vamos a rechazar la hipótesis nula una mayor cantidad de veces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos parametrizando que no es igual a cero. Eso es súper importante. Entonces, si nosotros bajamos el tamaño de muestra, si nosotros disminuimos el tamaño de muestra, estas estimaciones van a ser un poco más imprecisas y vamos a tender a rechazar menos cuando sí tenemos que rechazar. O sea, vamos a tener más errores. Entonces, esto tiene que ver con potencia. No vamos a ponernos a discutir tanto, solo queremos ver en una forma muy práctica la influencia que tiene aumentar el tamaño de muestra en la proporción de veces que rechazamos la hipótesis nula de cada coeficiente de cada una de estas variables. ¿Ok? O sea, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo muy parecido. Vamos a hacer exactamente la misma simulación, solo que en esta ocasión vamos a generar. ¿Recuerdan que habíamos hecho un almacén para el cuadrado medio residual? Vamos a generar algo parecido, pero en vez de almacenar los cuadrados medios residuales, vamos a almacenar las probabilidades asociadas de cada prueba de hipótesis que se imprimen en la ANOVA. ¿Qué significa eso? ¿Dónde veo eso? Es lo que acabamos de ver aquí arribita. Ya se lo muestro otra vez. Un segundito. Aquí está. Es esta columna. Esto es lo que vamos a ir almacenando. Vamos a almacenar estas probabilidades. Entonces, vamos a hacer un almacén para x1, otro almacén para x2 y otro almacén para x3. O sea, para más bien beta 1, beta 2 y beta 3.
Entonces, les repito, vamos a almacenar estas probabilidades. Veamos en qué posición están. Para el coeficiente x1 están en la fila 1, en la columna 1, 2, 3, 4, 5. O sea, queremos el valor 1,5. Para beta 2, igual, 2,5. Fila 2, columna 5. Para beta 3, 2,5, 3,5. Fila 3, columna 5. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, no les explico la parte del almacén. El almacén es exactamente lo mismo que hicimos antes. Es un almacén que vamos a generar con cada cantidad de tamaño. Y vamos a hacer uno para X1, realmente es beta 1, X2 y X3. ¿Ok? Es exactamente la misma simulación que acabamos de ver. Exactamente igual, idéntica, idéntica, idéntica. Pero vean, aquí, solo en la simulación anterior, solo almacenábamos el cuadrado medio residual. Pero ahora queremos almacenar las probabilidades de las que estábamos hablando. Entonces, en almacén rechazo X1, vamos a almacenar la probabilidad que habíamos mencionado, que está en la posición 1,5. Lo mismo para X2 en la 2,5 y lo mismo en X3 en la 3,5. Pero, y esto es súper importante que lo veamos, vean que lo que estamos almacenando no es la probabilidad como tal. Estamos almacenando si la probabilidad es menor a una significancia 0,05. O sea, aquí este almacén va a tener valores que pueden ser o true o false. Ninguna otra opción. ¿Verdadero o falso? True va a ser 1, false va a ser 0. Entonces, esto lo que hace es que ve si la probabilidad que está en la posición 1,5, que ya habíamos dicho que era la de beta 1, es menor a 0,05, o sea, cuando se debería rechazar, vamos a poner true, o sea, 1, ¿ok? Importantísimo. True siempre va a ser 1. Lo mismo aquí. Cuando la probabilidad que está asociada a x2, o sea, de que beta 2 sea igual a 0. Perdón, cuando hacemos esa prueba de hipótesis, esa probabilidad que estaba en la fila 2, columna 5, que ya discutimos, cuando sea menor a 0,05, o sea, cuando se deba rechazar, vamos a ponerle true, y cuando no, vamos a ponerle false. Eso se hace con esto. Con poner esto ya tenemos verdadero o falso. Punto. Y lo mismo con X3. ¿Ok? Entonces, de esta simulación que queremos obtener, lo que queremos obtener es lo mismo el cuadrado medio residual, que ya vimos cómo lo estimamos la vez pasada en la simulación anterior, y queremos obtener la cantidad de veces que estamos rechazando o no la prueba de hipótesis de cada uno de los coeficientes de X1, X2 y X3. Entonces, aquí vamos a obtener nuevamente lo mismo, 1000 cuadrados medios residuales y 1000 respuestas para cada uno de estos almacenes que son true si rechazamos la hipótesis nula o false si no la rechazamos. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma simulación, pero estamos almacenando una cosa más. Bueno, tres cosas más. Vamos a correrla. Estoy usando los mismos parámetros. Vamos a ponerle 10. Sí, aquí tenemos que hacerlo un poquito menos. Muy bien. Vamos a hacerlo con 10. Está corriendo. Está tardando un poquito más. Eh, Esperamos que termine. Tararara. Bueno, ya terminó. Ahí pueden ir leyendo porque estamos haciéndolo así. Y ahora vamos a calcular la proporción de veces que se rechazó. Como ustedes saben, cuando una variable es binaria, la media de esa variable es una proporción, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen una variable que solo puede ser 0 o 1, su media va a ser una proporción que va a estar entre 0 y 1. Si se rechazó todas las veces, vamos a tener un 1. Si no se rechazó ninguna vez, vamos a tener un 0. Y solo como para que vean, quiero mostrarles cómo es que se ven. ¿Ven? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No hay otra opción de respuesta. ¿Verdadero o falso? Entonces, cuando nosotros hacemos la media de todo este vector, lo que estamos pidiéndole a R es que nos dé la proporción de veces que sale true. O sea, la proporción de veces que se rechazó la prueba de hipótesis. Entonces, vamos a calcular la media para cada uno de estos vectores, que nuevamente es la proporción de veces que rechazamos las pruebas de hipótesis. Que como les repito, tiene que ver mucho con el error estándar, que es completamente dependiente del tamaño de muestra. Entonces,
Bueno, aquí dice que 431, 549, 168. ¿Por qué no son iguales? Porque aquí usamos diferentes betas. Usamos betas. Si, digamos, si beta es más grande, como estamos generando, podríamos estandarizarlo, pero la verdad es que se me olvidó hacerlo. Pero como beta es más grande, entonces el efecto es un poco más fácil de detectar. Por eso es que este, digamos, si se encuentra el más alto, es el de beta 2, que es 0.549, la proporción de veces que se rechazó, porque para R es un poquito más fácil detectar. Entonces, esto es la proporción de veces que se rechazó la prueba de hipótesis para beta 1, beta 2 y beta 3, con un tamaño de muestra de 10. ¿Qué pasa si bajamos el tamaño, si subimos el tamaño de muestra a 50? ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar que vamos a obtener una proporción de rechazos mucho más alta. ¿Por qué? Porque en este caso sí tenemos que rechazar, o sea, queremos cometer menos errores. Muy bien, ya lo corrimos. Vamos a ver. Aquí vean 0431, 549 y 0168. Lo corremos y vean, subió un montón. Un montón. Subimos el tamaño muestra de 10 a 50 y obtuvimos el resultado que esperábamos ver, que es que la proporción de veces que rechazamos la prueba hipótesis de beta 1 es muy alta y así para todas las demás. Eh, entonces, aquí ya tenemos dos elementos, lo del cuadrado medio residual que ya discutimos y ahora la proporción de veces de rechazo. Vean lo importante que es el tamaño de muestra. Importantísimo, importantísimo. Obviamente, si aumentamos la varianza de Y, pues también va a disminuir la proporción de veces que rechazamos, ¿verdad? Porque estamos añadiendo variabilidad. Y solo para que eso es un poquito más fácil de entender, creo yo. Si hay más varianza es más difícil. eh, o sea, si hay más varianza, obviamente va a ser más difícil rechazar. Pero vamos a verlo, de todos modos, muy rápidamente. Eh, listo, listo, listo. Creo que ya se corrió. No, todavía no. No que bajo, se corrió. Aquí van a ver que va a bajar un poquito. Va a bajar bastante. Ven, baja un montón. ¿Por qué? Porque aumentamos la varianza. Si nosotros aumentamos varianza, eh, vamos a rechazar. Y mantenemos todo lo demás igual, vamos a rechazar menos. Si nosotros aumentamos n, vamos a rechazar más. ¿Ok? Porque al final lo que nosotros queremos y el objetivo de todo esto es tener una varianza pequeña. ¿Cuál varianza? La de el error estándar de cada parámetro que estamos estimando, que es dependiente completamente del tamaño de muestra, como ya lo hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí estamos con la simulación. Pero para que vean una cosita más, vamos a poner esta simulación en una función. Aquí pueden leer más o menos cómo hacen las funciones. Yo creo que en Compu 1 ven eso. Eh, pero vamos a irla viendo muy, muy rápido. No vamos a detenernos tanto. Aquí estamos generando una función que se va a llamar funsimulación, que va a tomar esos parámetros n bar, b1, b2, b3 y k. Y esto de adentro es exactamente lo mismo que lo que está arriba. O sea, si lo quieren ver, también lo pueden ver. Pero esto es exactamente lo mismo que estaba arriba, ¿ok? Es la misma es lo mismo que habíamos hecho arriba. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Solo que ahora lo estamos metiendo dentro de una función. Y vamos a pedir a la función que nos dé como respuesta, como resultado, eh, la media de los cuadrados medios residuales, la variancia de los cuadrados medios residuales, la media o sea, la proporción de veces que rechazamos la prueba de hipótesis de beta 1 y lo mismo beta 2 y beta 3. O sea, estamos juntando lo mismo que habíamos hecho arriba eh, en las dos simulaciones anteriores en una función. ¿Ok? Y entonces lo que nos va a imprimir esto va a ser, aquí le estamos pidiendo que nos regrese el resultado. ¿Ok? Entonces, vean que el resultado es un vectorcito con esos valores y aquí estamos identificando qué es cada uno. ¿Ok? Entonces, como saben, cuando uno corre la simulación, solo la función solo la parametriza, no es como que nos va a dar un resultado. Listo, ya creamos la función funsimulación. Perfecto. ¿Ok? ¿Y qué hace funsimulación? Lo mismo que ya habíamos hecho antes. Y ahora vamos a correr nuevamente la función simulación con los mismos parámetros que habíamos establecido antes. O sea, estamos haciendo lo mismo, solo que para verlo, para que sea más bonito,
lo pusimos dentro de una función, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahí estamos obteniendo, aquí la varianza hemos dicho que era 1000. Tenemos una estimación de la media de los cuadrados residuales obtenidos es 1007, una varianza bastante altilla, y la proporción de rechazo. Y aquí yo lo que quiero, ahora, ahora descarguen el RMD que les mandé, y la intención es que prueben con distintos parámetros todo. Eh, Pueden cambiar el parámetro que quieran, pueden probar qué pasa si cambio el tamaño de muestra, qué pasa si te cambio la varianza, qué pasa si cambio beta 1, beta 2, beta 3, qué pasa si aumento K. Como les digo, K no lo van a notar, la verdad es que K, como les había dicho, solo es como para estabilizar los resultados, por decirlo así. Ahorita no lo van a poder notar. Entonces, si quieren, no le pongan tanta atención. ¿Sí? Pero sí pongan la atención a estos, especialmente estos dos. Estos si quieren los pueden cambiar, solo como para que vean que obviamente si beta 2 se hace más grande, vamos a rechazarlo más veces. Vamos a verlo. Bueno, aquí también, aquí lo vamos a super rechazar, digamos. Es lo que se corre. Sí, se rechaza un montón de veces. Entonces jueguen con esto, como les digo, si aumentan n, van a tener una mejor estimación del cuadrado medio residual, de la varianza condicional a partir del cuadrado medio residual, van a disminuir la varianza de los cuadrados medio residuales, van a aumentar la proporción de rechazos para eh, los tres coeficientes, que es buenísimo porque en ese caso significa que no están cometiendo un error. Eh, y entonces jueguen con eso todo lo que quieran. Y por último, mm, y no te preocupes, yo te mando. Si alguien quiere que se lo mande por correo, me pueden mandar aquí por el chat, sus correos y yo se los mando por correo. ¿Ok? Súper. Y ya, si alguien tiene una duda, como les digo, me puede interrumpir. Y si no, vamos a lo último. Que lo último es que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a, em, vamos a hacer esto una cantidad con diferentes tamaños de muestras simultáneamente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Este mismo resultado que tenemos aquí lo vamos a obtener, pero ya no para un único tamaño de muestra, sino para la cantidad de tamaños de muestra que queramos. ¿Ok? Es lo mismo, de verdad es lo mismo. Solo que ahora este n van a ser varios n's. Entonces vamos a obtener esto mismo, pero vamos a obtener esto para un tamaño de muestra X, otro tamaño de muestra S. Se los voy a mostrar al inicio como para que entiendan y después se los voy a explicar. Bueno, aquí está la función. ¿Sí? Y aquí lo vamos a correr. ¿Ok? Y les voy a mostrar a qué me refiero. Va a tardar un poco. Pero vean, importante, aquí los tamaños de muestra ya no son un valor, son un vector de de cinco, cinco tamaños de muestra diferentes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver el efecto de aumentar el tamaño de muestra en todo lo que hemos estado conversando. Esa es nuestra intención ahorita. Entonces, solo que termine de correr y se los muestro. Lo que queremos hacer es lo mismo que hicimos antes, pero para el tamaño muestra 5, para el tamaño muestra 10, para el tamaño muestra 15, para 25 y para 50. Y veamos, aquí está, ya se imprimió. Vean, aquí ahorita les explico la función, pero ahorita quiero mostrarles qué es lo que estamos haciendo. Eh, Aquí lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo la media del cuadrado medio residual, la variancia del cuadrado medio residual, la proporción de rechazos de beta 1, la proporción de rechazos de beta 2 y la proporción de rechazos de beta 3 para el tamaño de muestra 5 en esta fila, para el tamaño de muestra 10 en esta fila, para el tamaño de muestra 15 en esta fila, 25 y 50. Y quiero que hagamos otra cosa. Aquí, solo para mostrarles, puse que la variancia fuera 1000. O sea, queremos que esta fila se parezca mucho a 1000, ¿verdad? Mucho, mucho. Vamos a ver el gráfico. Este es el gráfico de las medias. Esta es la media para el tamaño de muestra 5, 10, 15. Bueno, ¿cuáles puse? 5, 10, 15, 25 y 50. 5, 10, 15, 25 y 50. Ok, perfecto. La intención es que cuando nosotros aumentamos el tamaño de muestra, que el tamaño de muestra son estos es X, la estimación sea cada vez más precisa. Eso se llama consistencia, creo yo, pero no me acuerdo. Creo que sí. Eh, Aquí en este caso,
La verdad es que ya aquí ya es bastante precisa, por eso es que no sé mucha diferencia, pero vean con el tamaño muestra de 5 es súper diferente al tamaño, a cualquier otro tamaño muestra, súper diferente. Entonces, eso es algo que quiero que veamos, que al aumentar el tamaño muestra, la estimación es mucho más precisa, mucho, mucho más precisa. Y vamos a ver otra cosa muy importante, la varianza de los cuadrados medios residuales. Para el tamaño de muestra 5 es altísima, altísima. Para el tamaño de muestra 10 es mucho menor, 15 es aún menor, 25 es menor y 50 es bajísima, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo combinado todo lo que hemos platicado, lo estamos viendo combinado en estos resultados, ¿ok? Les voy a explicar muy rápidamente cuál es la función que hice para hacer esto. No me voy a tener con mucho detalle, por si quieren leerla después, aquí está explicadísima. De verdad, muy, muy bien. Bueno, está bien explicada. Y entonces, aquí lo que estamos haciendo es hacer una función que se llama fun_n, que reciba los mismos parámetros que la anterior, pero si se dan cuenta, n ahora va a ser un vector. Aquí no se ve, pero es un vector. Vamos a generar un almacén de medias, un almacén de varianzas, que es lo que al final se imprime aquí. Es esto, es esto. Eh, y resumen es una matriz que va a tener eh, la cantidad de filas igual a la cantidad de tamaños de muestra que estemos poniendo a prueba. Eso se hace con la función length. O sea, si vamos a poner 5 tamaños de muestra en el vector de n, el length va a ser 5. Y 5 columnas. ¿Por qué? Porque vean, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 las cosas que estamos queriendo ver. Por eso es que son 5. Ya esto es como solo ponerle unos nombrecitos para que se vea mejor aquí impreso. Entonces, esto es solo la preparación. Pero veamos qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí lo que estamos haciendo es un ciclo for que va a ir de 1 a la cantidad de tamaños de muestra que estemos poniendo. Y vamos a dar a llamar a fun simulación, que fue la función que habíamos programado anteriormente. Y va a ser n cantidad de veces la misma simulación, que es igual a la que vimos antes, pero para cada tamaño de muestra. Por eso es que n lleva un índice, que es L. L es el L que establecemos aquí en for. ¿Sí? Entonces, para el tamaño de muestra 1 va a llamar la función simulación con ese tamaño de muestra y va a ser toda la simulación. Para el tamaño de muestra 2 va a ser lo mismo, solo que ahora va a irse a la posición en el vector, en la posición 2 en el vector de n. Y así hasta que lleguemos a la cantidad de tamaños de muestra que hayamos decidido parametrizar. Y vamos a almacenar para cada uno de estos ciclos, para cada iteración, vamos a almacenar ese resultado en res. Res es un objeto que yo le quise poner ese nombre. Y entonces, eh, res va a obtener estos resultados. El cuadrado medio residual, la variancia, las tres proporciones de rechazo. Eso es lo que va a obtener para cada tamaño de muestra. Y entonces, aquí lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, res tiene en su primer resultado, o sea, en su primera posición, la media del cuadrado medio residual. Entonces, vamos a extraer esa media y la vamos a guardar en el vector medias en la posición L. Lo mismo con las varianzas, exactamente lo mismo. Eh, y resumen, que es esta matriz se llama resumen, va a almacenar en la fila L, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 X, eh, ese resultado. ¿Ok? Eso es muy importante, muy, muy importante. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Corrimos la misma simulación que habíamos corrido antes para n cantidad de tamaños de muestra que estamos poniendo a prueba y estamos almacenando el resultado de correr esa simulación en la matriz resumen en la fila L. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. Eh, y ahora, aquí le puse que estos son los gráficos que vimos hace un segundito. Estamos graficando n contra las varianzas, por eso es que aquí extrajimos las varianzas. Estamos graficando n contra las medias y bueno, aquí le pusimos una línea. Si no conocen la función, eso no lo vimos, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Bueno, les voy a mostrar. Aveline sirve para poner una línea recta, prácticamente. Para eso es lo que sirve. Entonces, está poniendo en la línea horizontal a la varianza, que es la varianza que nosotros parametrizamos.
y la está poniendo en color rojo prácticamente. Y entonces la función nos va a dar como respuesta estos tres elementos. Resumen, que es esta matriz que vimos arriba, el gráfico de variancias, que es este, y el gráfico de medias, que es este. Y eh, al final, como les había dicho, para correrla lo único que vamos a hacer es exactamente lo mismo que antes, solo que ahora en vez de ser un valor fijo, va a ser un vector de tamaños de muestra. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya se los mostré. Estamos corriendo esta simulación para el tamaño muestra 5, 10, 15, 25 y 50. Eh, y aquí lo importante igual es que ustedes vayan jugando con diferentes parámetros. Pueden probar otra varianza, otro beta 1, otro beta 2, otro beta 3. Si quieren otro cap, pueden hacerlo. No van a ver nada, muy rápido, pero bueno. Em, y eso es lo que van a obtener. Entonces, no sé si alguien tiene una duda. Y si no, podemos dejarlo aquí. ¿Dónde? ¿No? Ok, súper. Eh, bueno, como les dije, les compartí por aquí el chat. Yo les recomiendo que lo descarguen, la verdad. Ay, ¿quién es? Perdón. Ya. Les voy a compartir otra vez, por si se les haya perdido en el chat, esta simulación. Les voy a mandar el RMD y el HTML. Y si tienen cualquier duda, me pueden escribir un correo, si quieren. Y si no, pues. eh, un segundito. Les voy a poner mi correo. Ahí está. Cualquier cosa, me pueden mandar un correo si tienen alguna duda del código o quieren que les explique algo con más detalle, lo podemos hacer en cualquier momento. Y listo, que tengan muy buena tarde y gracias por conectarse, que estén muy bien. Muchas